que se cortan el cabello, que no han podido mantener los verdaderos símbolos. Eso es todo un proceso que arranca sobre todo en el siglo XIX. O sea, no es una cosa muy antigua, aunque eso a los sikhs, cuando yo lo digo, los sikhs ortodoxos no les gusta mucho que yo lo diga, porque ellos ya dicen, ya decía que... ¿Y son aceptados en las mezquitas? En sus templos, sí. Sí, de hecho, uno va a la Gurdwara de Barcelona, a cualquiera, y la mayoría de personas que ves sirviendo allá no van con barba y turbante. De hecho, muchos son sahajdaris y muchos son hindúes y hasta musulmanes. Panjabis, de la parte que ahora por avatares históricos ha quedado en Pakistán, tengamos presente que aquí tenemos, estos son pakistaníes, estos son hindúes, ellos son panjabis. Bueno, los avatares históricos recientes, sí, cuando juegan al cricket son de Pakistán y los otros son de India, y cada vez más tienden a acentuarse estas diferencias. Pero entre ellos comparten la misma lengua, la misma cultura. Ocurre que los pakistaníes suelen ser musulmanes y los indios suelen ser o panjabis hindúes o panjabis sikhs. Pero en la Gurdwara se juntan todos, lo cual es bastante significativo, ¿no? E interesante. Hoy en día, la lengua panjabi la hablan, diría, pues debe estar sobre los 160 o 170 millones de personas. Es de las lenguas impotentes del mundo y del sur de Asia. Después del hindi y del bengalí, yo me atrevería a decir que es la tercera. En Pakistán es la número 1. El urdu o el no sé qué es la lengua, o sea, la lengua oficial, la lengua que habla 85 millones de pakistaníes es el panjabi. La misma lengua que hablaban que hablan los sikhs. De hecho, y voy a ir un poco más allá para entender un poco más algunos aspectos de los sikhs, luego alguna más y acabamos. El 66%, o sea, 2 de cada 3 sikhs, procede de una misma casta, de una misma comunidad, aunque los sikhs luego dicen que la casta no cuenta. De hecho, la espina dorsal de la comunidad sikh está formada por miembros de la casta Jat, que es una casta muy poderosa en el Panjab, muy importante en el Panjab. Entonces, lógicamente, los valores, las costumbres, los símbolos, las características de esa comunidad se han ido infiltrando, aunque los primeros gurús, ninguno era de esa casta, porque eran urbanos, eran de castas de comerciantes, catris. Poco a poco fueron entrando jats, como devotos de la comunidad, del pequeño grupito, y a medida que se fue haciendo más grande, y los jats son muy guerreros, han vivido en una zona donde han pasado todas las invasiones que han entrado en la India, han pasado por allí, por lo tanto hace muchos siglos han aprendido a defender, y por eso los símbolos que llevan son el del puñal, el del calzón para correr, el otro es casi un atuendo de guerrero, la orden militante, y poco a poco se han ido infiltrando los valores marciales de los jats. Y de ahí que cuando a finales del siglo XVIII se llegó a crear un primer imperio sikh, primero y único, en 1799, que duró 50 años. En toda esa zona y que llegó hasta Kashmir y que a los británicos les costó horrores someter en su expansión colonial. No les fue muy complicada, salvo con el imperio sikh del Panjab, donde casi creo que el 70% de las bajas del imperio británico en todos sus 200 años de colonización de la India, el 70% fueron en las guerras anglo-sikhs. Por lo tanto, se encontraron por primera vez con un enemigo de talla y que los acabaron sometiendo por la mejor tecnología británica, pero lo que enseguida vieron los británicos es que a esa gente a la que pudieran los iban a reclutar, porque los consideraron siempre unos rivales de talla. Hubo, justo después de que los sikhs perdieran su imperio a manos de los británicos, hubo el famoso motín de la India en el 1857, que eran los cipayos, los soldados indios se rebelaron contra los cuadros occidentales. Como los sikhs acababan de perder contra los británicos, evidentemente no había ningún sikh
entre los cipayos, y los sikhs no se apuntaron a esa rebelión porque no era cosa suya y estaban muy desmoralizados. Pero eso para los británicos fue muy significativo, porque dijeron, vaya, no solo son unos guerreros excelentes, sino que encima nos han amotinado contra nosotros y sus ideas de honor y de lealtad están acusadísimas. Y a partir de ahí, a partir de la década de los 1860, los fueron reclutando y pasaron a ser durante 40 o 50 años los niños mimados de los británicos en la India, porque les interesaba ir llenando hasta la matanza de Amritsar de 1919, que fue una carnicería y que murieron 2.000 personas. Hasta entonces los británicos tuvieron un trato muy favorable con los sikhs, y por eso pasaron a formar parte de los ejércitos y empezaron a salir en la Primera Guerra Mundial. Los sikhs participaron. Los gurkhas eran, ¿no? Los gurkhas es un grupo similar o de origen de Nepal. No son los sikhs, pero es un caso parecido. Los británicos racializaron las comunidades de la India. Y entonces, como perros, Sí, si uno se lee el manual, yo no los he leído en otro libro, y dice, hombre, el Sikh, o el Gurkha, o el Jat, o el tal, es dócil, es fiel, es tal. Afortunadamente no es muy brillante, no piensa mucho, o sea, unas cosas que hoy en día, cuando uno las lee, bueno, en aquel contexto era lo que había. Muy británico. Muy británico. Muy británico. Bueno, pues dentro de esa episteme, de esa manera de entender el mundo, ahí los sikhs tuvieron un papel. Luego ahí se distanciaron ya mucho más de los británicos y, bueno, no voy a contar toda la historia, pero sí, para entender lo que pasó más tarde, y si queréis acabo con eso, en la partición de India y Pakistán, que en último término no es tan sencillo como esto, se hizo por criterios religiosos. Las zonas de mayoría musulmana serían Pakistán y las zonas de mayoría hindú serían de la India. Los sikhs dijeron, ¿y nosotros? Empieza la demanda de un Sikistán, que luego será la demanda del Jalistán en los años 70 y 80, porque ellos eran el 30%, por decirlo así, del Punjab, pero en ningún lugar eran mayoría, eran el 30%, por lo tanto siempre había más de los otros. Pero les dijeron ni hablar, o India o Pakistán, y ellos rápidamente escogieron la India porque su historia previa, muy reciente, del siglo XVIII, parte del XIX, había sido a muerte con los gobernantes que eran musulmanes. Por lo tanto, no querían saber nada de formar parte. Es bastante irónico que hoy en día los confundan con musulmanes, porque fue los primeros que dijeron, nosotros no somos musulmanes. Y entonces optaron por India. Y luego ellos se quejaron ya con Indira Gandhi y con tal, de que ellos hicieron una demostración de lealtad con el proyecto India, que era secular, y que la India no les concedía nada. Eso en el año 66, Indira Gandhi partió el estado de Punjab en dos, y hoy en día hay dos estados punjabis, uno se llama Punjab y el otro se llama Haryana, que está justo al lado y que está tocando a Delhi. Y en principio Punjab, los sikhs por fin son mayoría en un estado, y Haryana es fundamentalmente hindú, son punjabis pero hindús, y comparten la capital, que es Chandigarh, la que diseñó Le Corbusier. Delhi es una ciudad muy sikh, muy punjabi, está tocando a la frontera. Háblanos un poquito del porqué del pelo. ¿El porqué del pelo? Hay 20.000 teorías. Hay 20.000 teorías, pero en la India los movimientos religiosos enseguida despliegan una serie de símbolos sectarios, entiéndase sectarios no en el sentido peyorativo que lo utilizamos aquí, símbolos externos. Así como el monje se rapa, y se rapa no solo allí, sino en muchas otras culturas, aunque en buena medida es por emulación de los monjes budistas y jainistas, y eso se ha extendido a otras partes del mundo, o a otras religiones. En el caso de los sikhs hay un rechazo explícito a la renuncia. Y entonces dicen, no, nosotros nos vamos a dejar el cabello, entonces lo justifican porque la vida y Dios y no sé qué. Pero dice, ojo, porque muchos sadhus y ascetas shivaístas también se dejan en tirabuzones y se ponen ceniza, y estos son precisamente los rivales con quienes ellos no quieren
Y de ahí que ellos sean, sí, nosotros nos lo cortamos, pero lo llevamos pulidísimo y se lo lavan cada día y se ponen la peineta, el kanga y el moño, hay todo un ritual, por lo tanto no es el pelo, es el pelo muy pulido. Y lo coronamos con nuestro turbante, que aunque no es una obligación de la Halsa, ningún Sikh, bueno, si uno los puede ver en el Punjab con el pelo hasta la cintura, porque está trabajando en el campo, pero cuando va vestido, pues se pone el turbante. Hay todas otras explicaciones de intentarle darle una simbología más mística, pero es claramente dentro de las 5 Ks, la más importante, porque además es la que implica también el turbante. Y ellos constantemente, Guru Gobind, el último guru, que es quien realmente quiere poner las señas de identidad, lo concibe como una fraternidad militante, casi como un ejército que tiene que ser visible. Bueno, ¿no? Y son además símbolos, hay una cierta masculinización de la comunidad, en el mismo momento que hay una marcialización de la comunidad, entonces la barba también, el puñal, bueno, hay toda una serie, el cuerpo tiene es una mina de simbologías en todas las religiones, y en las de la India la religión se incorpora literalmente, o sea, el cuerpo forma parte de los aspectos de la religión, y en el caso de los Sikhs el cabello es... Bueno, pues ya sabemos un poco más. Muchas gracias.